Hola, soy Ian. Y yo soy Eli. Y se acuerdan que les habíamos comentado que íbamos a tener una nueva sección donde nos mandarán sus historias y nosotros las daremos de una situación en específico. Esta primera edición queremos que nos manden sus historias acerca de lo que hayan vivido en un campamento. Nos las pueden mandar al Instagram de Team JVP. O a nuestra página de Facebook, Team JVPMX. Sí, si no, aquí van a aparecer las redes sociales a las que nos la puedan mandar. ¿Sale? Bye. País. Sí. Uno, vale. ¿Listos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Team JVP, el podcast. Este es nuestro episodio número 3. Yo soy Ian. Yo soy Isra. Y les vamos a narrar historias bíblicas que creías conocer y no conocías. Esta ocasión vamos a contar una historia muy padre. Es la historia de cómo se fundó el pueblo de Israel. La pueden encontrar ahí en sus Biblias en Génesis 25 hasta el 36. Y bueno, les vamos a narrar cómo sucedieron todos los hechos. Sí, esta historia es una historia clave en el nacimiento del Mesías, en el nacimiento de Jesús. Es acerca de su Linaje. linaje, exacto, de su linaje, de todos los que venían atrás de él, ¿no? Que pues Jesús sabemos que no nació de un día para otro ya, ¿no? Dios tenía un plan. Y este plan empieza con una herencia. ¿Tú qué seas capaz, Dylan, de hacer por una herencia? Híjole, pues no sé si podría pues trabajar, ¿no? Para mi padre, para que me la diera o no sé. Bueno, quizá una herencia que no fuera tuya, que no fuera de tu papá o Ujú. que fuera de tu abuelita o algo así. Ahí sí. Así tendrás que echarle, ¿no? Como que ganillas. Pues esta historia es esta historia que habla acerca de una herencia y que le da un giro totalmente al camino que nos lleva al Mesías, como te decía. Ok. Pero para poder entender este relato, tenemos que entender un poquito el contexto histórico de que se vivía en ese tiempo. Había un derecho, que era el derecho de la primogenitura, que era considerado como propiedad exclusiva del primer hijo nacido de una Ujú. familia. Esta primogenitura no es como hoy, que a lo mejor es algo, perdón, es algo pues superficial, ¿no? Eres el primer hijo y listo. No, esta primogenitura heredaba el rango, la situación, las prerrogativas del padre. Llegaba a ser el jefe de la familia o de la tribu, heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos. Pocas palabras, si tu papá era, ¿qué será? Abogado. Abogado, Ujú. tú tenías, y tú eras el hijo primogénito, tú tenías que ser abogado también. Ujú. Y por supuesto que tu abuelo y tu bisabuelo pues también eran abogados, ¿no? En ese tiempo Sí. creo que no existía todavía la La licenciatura derecho. en derecho, pero, Cazador. pero si eras cazador tenías que seguir, ¿no? Ujú. Y en este caso, bueno, tenías que heredabas así desde tus derechos hasta tus obligaciones y bueno, los bienes, ¿no? Pero en esta historia hablaremos de una primogenitura que no heredaría, perdón, que heredaría algo más que el respeto del padre, la posición del padre, el liderazgo del padre. Heredaría algo más que tierras, ganado, dinero. Heredaría un pueblo en construcción. Un pueblo que más adelante llegaría a Mm. nacer Jesús, ¿no? Dios tenía un objetivo, como les decía al principio. Dios tenía un plan en mente, Ujú. ¿no? Desde el principio, desde que Adán pecó, él ya tenía un plan en mente. ¿Sabes qué? Pues esta tierra, en un cierto momento, yo les voy a mandar un Salvador. Pero para poder mandarles este Salvador, pues tengo que idear
desde el principio una Sí. estrategia, una logística para que todo sea perfecto. Eh, para esto, pues claro, el mundo tenía que entender, Que necesitaba de un Salvador. exacto, necesitaba entender la necesidad de Ujú. un Mesías, de alguien que fuera a morir por sus pecados. Todo empezó, todo este plan que te digo de Dios, empieza pues con Adán, ¿no? Adán peca, conocemos que toman del fruto prohibido y pecan, y ahí es donde se rompe la relación Dios-hombre. Ujú. Y bueno, ahí se nace pues la necesidad de un Salvador. Después de casi 9 generaciones descendientes de Adán, llegamos a Noé, Que el del arca. el del arca, exacto. Noé, entendemos que Noé aquí puede ser bisnieto de Adán, ¿no? Sí. Ujú. Para poder llegar a Noé, perdón, eran puros primogénitos, ¿no? Excepto Su primer hijo, bueno, excepto que era el tercer hijo el ya. tercer hijo de Adán, que Ujú. era Set. Set. Bueno, después, bueno, entre Adán y Noé, pues pasaron personas como Enoc o como Matusalén, Ujú. que, bueno, Enoc que se puede caracterizar por esa persona que nunca murió, que se fue de espaldas, que se fue caminando Con Dios. con al Dios cielo. al cielo. Y Matusalén, que es la persona con más años, ¿no? Sí. Que es registrada en la Biblia, 900, 69 años. 969 años, ¿no? Después del diluvio, como decías, de Noé, Ujú. y la repoblación de la tierra por parte de Noé, descendieron otras 10 generaciones para llegar a Abraham. Ajá. Abraham, esa persona que el cantito que Que es el padre de todos, ¿no? Nuestro padre Abraham Nuestro padre. tiene mucho, sí. Sí. Abraham, ¿no? El amigo de Dios, como dice la Biblia, el padre de la fe. A su vez, Abraham tiene a Isaac. A Abraham se le prometería esta descendencia, tiene a Isaac, y Isaac a su vez tiene a 2 hijos mellizos, gemelos, que son de las personas que vamos a hablar en este momento, Ujú. ¿no? Que son Esaú y Jacob. Es importante recalcar que Dios le promete a Abraham una descendencia enorme, no solo Sí. en número, sino en relevancia y en importancia. Bueno, como te decía, Abraham tiene a Isaac, y Isaac, como primogénito, tiene a Esaú. Si recuerdas, te había dicho que hasta este momento son puros primogénitos, Ujú. ¿no? Tiene a Esaú. Esaú era el primogénito, pero como les decía que eran gemelos, dice la Biblia, que Esaú nace y agarrado de su tobillo, al instante nace Jacob. Ujú. Nace Jacob, crecen. Creo que me salté la parte en la que Abraham, esta es una parte bien importante porque esta persona en esta historia también tiene mucha relevancia. Abraham, antes de morir, le pide a su gente Ujú. que trajeran A una esposa para Isaac. que trajeran una persona Ok. de las Ujú. tierras de Abraham, a una mujer, para que se casara con Isaac. Esta persona se llama Rebeca. Rebeca es la esposa y madre, Rebeca es la esposa de Isaac, Ujú. y madre de Esaú y Jacob. Ujú. Exacto. Esaú era una persona desinteresada, no le importaba mucho esta herencia que le podría dejar su padre. Él era un buen cazador, era un buen hijo de campo, era un buen hombre de campo, pero pues sin embargo no le interesaban las promesas que Dios tenía tanto para él, para su familia y para pues, Su todos nosotros, descendencia, ¿no? sí.
Para él lo más importante pues era el día a día, el mundo, el comer, el poder ser el hombre pues, quizá a lo mejor más fuerte, ¿no? En cambio, Jacob era todo lo contrario. Dice la Biblia que era un hombre quieto. Era un hombre interesado por las cosas de Dios, como su abuelo Abraham y como su padre Isaac. Vivía tranquilamente en su casa, apacentaba ovejas y ganado. Era un hombre de fe. Él admitió que era un pecador y que necesitaba a Dios y que necesitaba que Dios mandara un Salvador. Él estaba muy interesado por las promesas de Dios y la bendición que como padre se le puede dar a un hijo, ¿no? En este caso, la herencia se entregaban así, con una bendición. Te bendecían. Si tú eras el hijo primogénito, pues no habían testamentos y firmas y como hoy en día, Sí. ¿no? Papeleo y todo eso. Era, yo te doy la bendición como hijo, como padre, perdón, y listo. Ahora todo es tuyo. Y bueno, una tarde volvió Esaú cansado de su jornada en el campo. Llegó con mucha hambre, mientras Jacob estaba en casa cocinando. Esaú llegó y le rogó que le diera un poco de aquel guiso. Jacob aprovechó la oportunidad y le dijo, ¿sabes qué? Yo te doy de mi guiso, pero tú véndeme tu primogenitura. Jacob Jacob muy listo, ¿no? Sí. Aprovechó la oportunidad, aprovechó que Esaú venía cansado, que venía con mucha hambre, Sí. para darle esa oferta. Entonces, Esaú le juró y le vendió su primogenitura con la excusa de que él algún día iba a morir y pues de nada le iban a servir los bienes que heredaría. Sí, o sea, ahí entiendo que Saúl, o sea, más que ver la bendición de Dios, él no le interesaba todos esos bienes materiales porque pues no pensaba en eso que Dios le había prometido a su abuelo, sino que pensaba únicamente en lo material. Sí, él creía que un día iba a morir y que iba a que todo lo que él iba a hacer o a obtener o lo que sea, pues iba a quedar en la tierra, ¿no? Y es cierto, hasta cierto punto tenía razón, pero pues lo veía desde un punto material, ¿no? No desde un punto trascendente ni pues un punto que viniera de Dios, ¿no? Bueno, te digo, Esaú le juró y pues vendió así su primogenitura por un plato de lentejas. Sí. Menospreció su posición, menospreció todo en ese momento. La vida pues pasaba, ellos crecían, ellos tenían una vida pues quiero pensar que bien, no sufrían de nada. Normal. Años después, Isaac ya era muy viejo, sabía que pronto moriría, estaba cansado y su vista era muy débil, por lo que llamó a Esaú y le dijo que fuera al campo a cazar y que regresara con comida para que él pudiera bendecirlo y otorgarle su herencia, ¿no? Isaac, al ser ciego, al tener una vista muy débil, reconoce a Esaú por su olor y por sus vellos de la piel. Que era peludo. Sí, dice la Biblia que él era muy peludo, muy peludo. Entonces él reconoce a su hijo primogénito pues por los vellos de la piel y por el olor a campo. Decía, ¿no? Supongo que era un olor muy fuerte. De ¿no? ganado y no sé. Bueno, le pide que salga y así fue. Salió, fue a cazar, pero atrás de todo esto estaba esta persona que les decía hace rato que iba a ser importante en la historia. Estaba Rebeca. Estaba escuchando la conversación que tenía Isaac con Esaú y le llama a Jacob. Sí. Creo que es importante recalcar que la Biblia igual decía que Isaac amaba más a Esaú
Y Y Rebeca amaba más a Jacob, eran como sus favoritos, sí, ¿no? Por así cada decirlo. quien suyo. Y le habla a Jacob y le dice, Jacob, tráete... Unas cabras, ¿no? Dijo, tráete un cabrito y Ajá. yo te lo cocino. O sea, ni él mismo lo iba Sí, a exacto. cocinar. Ajá. Tráete la carne, yo le cocino a tu papá lo que a él le gusta y tráete los vestidos de Esaú. Para que pues parecieras, ¿no? A Sí. Esaú, con el olor y esto. Lo vistió con sus prendas, cubrió sus manos y parte del cuello donde no tenía vello con pieles de cabrito y le dio este guiso que decimos, ¿no? Ujú. Le dio el guiso que le entregaría a su padre. Esto pues con el objetivo de engañar a Isaac y que Jacob recibiera la bendición que le iba a dar Esaú. Entonces llega Jacob con el plato, Sí. llega con los vellos De los animales. de los animales, con la ropa de Esaú. Obvio en esos tiempos pues creo que todavía el humano no perdía ese olor natural, ¿no? Ujú. Como los animales o como se reconocen los animales, ¿no? Y por su olor. Hoy en día, pues tanto jabón, tanto Pues ya. Suavitel y tantas cosas así, nos hace perder ese olor natural de cada persona. Pero en esos tiempos, pues no pasaba. Entonces tú reconocías a alguien por Fácil su de- olor Ujú. fácil, ¿no? Entonces, llega Jacob, se presenta con el guiso, las prendas, con el cabrito, el vello, Sí. y con un montón de miedo. ¿Por qué? Cuando se estaban vistiendo, Esaú le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿pero qué va a pasar? Jacob, perdón. Jacob. Jacob le pregunta a su mamá Rebeca, mamá, pero si me descubre mi papá, Va a en ser vez de que peor. me de que me bendiga, Sí. me va a maldecir. Eso le daba mucho miedo a Jacob. Ser descubierto. Entonces, al entrar con Isaac, bueno, se arma de valor, Ujú. entra con Isaac y le dice, oye, pues aquí está el plato que me pediste. Ujú. Isaac, por su falta de vista, dudó porque era la voz de Jacob, sin embargo era el olor de Esaú. Ujú. Eran las manos de Esaú. Y le dijo, tú no eres Jacob. Digo, tú no eres Esaú, perdón, tú eres Jacob. Y no, él le confirmó creo que hasta 3 veces que él era Esaú. No, Mentiroso. yo soy Esaú. Ujú. Incluso le dice, pero ¿cómo es que fuiste tan rápido a cazar? Sí. ¿No? ¿Cómo es que tan rápido encontraste algo que cazar? Y le dice, Dios lo puso en mi camino para que yo te lo trajera. Bueno, Isaac acepta y dice, ok, ven ahora y bésame, hijo mío. Quiero leer esta parte textual como lo dice la Biblia en Génesis 27. Isaac, su padre, le dice a Jacob, acércate ahora. Génesis 27 a partir del 26 al 29. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó, lo besó. Isaac olió el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo de mosto. Sírvante pueblos y naciones inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de su madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. A mí me lo quise leer así, tal cual de la Biblia, porque es una bendición bien fuerte, ¿no? Sí. Que cualquiera que la recibiere, y más sabiendo que es un linaje tan puro y tan escogido, Ujú. creo que eran palabras directamente hasta de Dios, Sí. ¿no? Pasó, le dio la bendición, Jacob sale. Cuando Jacob regresa, pues se entera de... Cuando Esaú regresa, Ujú. perdón, soy un poquito malos para los nombres. Cuando Esaú regresa, se entera y se enoja Sí. mucho. Pues claro, ¿no? Entonces, Rebeca le dice a Jacob, huye,
vete con tu tío, con el hermano de Rebeca, vete y quédate allá en lo que a tu hermano Se le pasa la ira, ¿no? pasa. Jacob agarra sus cosas y dice, pues yo me voy. A medio camino, bueno, no a medio camino, al anochecer, Sí. mientras huía, decide tomar unas piedras y acostarse y descansar un poco. Alrededor no había nada, ¿no? No había nada y dice, pues aquí voy a echar una siestita para descansar, ¿no? Y en su sueño pasa algo bien interesante. Pasa que una enorme escalera que empezaba del cielo y en la tierra, bueno, perdón, empezaba en el cielo y terminaba en la tierra, en donde estaba Jehová, el Dios de Abraham y de su padre, ¿no? Este sueño es bien interesante, Sí. bien, pues bien Simbólico, ¿no? simbólico, Podría decirse. exacto, porque se refería a que Dios le revela, por primera vez le revela a Jacob que por medio de, que iba a haber alguien entre ellos Ujú. y Dios. Dios. En las escaleras decía que bajaban y subían ángeles. Entonces, entre ellos y entre Dios y entre Jacob iba a haber alguien que vendría a salvarlos, ¿no? Sí, como ese puente, ¿no? Que se había perdido con Adán. Y ahora con esas escaleras. Exacto. Y estas escaleras, pues iba a ser un Mesías, ¿no? Entonces, Pues sí. Mira, le vamos a dejar un poquito aquí, echar un break. Y ahorita regresamos. No te pierdas la oportunidad de aprender más. En nuestro break bíblico. Nosotros consideramos que es importante estudiar la Biblia porque pues necesitamos seguir aprendiendo. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y por medio de ella pues, nos guiamos y aprendemos de él. Pero es importante por dos circunstancias. Una, para nuestra vida, porque es como estudiar una carrera. Si yo la materia básica no la domino bien, pues no voy a poder dominar mi carrera o mi profesión de la manera más adecuada. Entonces yo necesito estudiar la Biblia para poder guiarme en mi vida de la manera en la que Dios quiere. Y la segunda es para poderla compartir de una manera adecuada, tanto a los que son creyentes y más a los que no son creyentes, porque pues luego sí nos ha llegado a pasar cuando evangelizamos y nos preguntan, oye, y en tal parte de la Biblia dice no sé qué, ¿a qué se refiere? Y nosotros con cara de, ¿what? ¿En dónde aparece eso? No lo sabemos interpretar de la manera adecuada. Entonces, bueno, es necesario por ese motivo. El propósito de este material es que aprendamos de la Biblia de una manera completa. Nuestro material se llama Panorama de la Biblia. Este material nos va a ir llevando por periodos y cada periodo nos va a enfocar en una parte donde vamos a aprender de una manera general de ese periodo, pero también nos va a enfocar en una parte donde vamos a aprender sobre una situación que todavía sigue siendo cotidiana y nos va a enseñar algo para nuestras vidas. No te pierdas la oportunidad de aprender más. En nuestro break bíblico. Estamos de vuelta y bueno, nos habíamos quedado en lo del sueño. sí, exacto. Bueno, Jacob tenía el sueño, ¿no? De la escalera y con los ángeles subiendo y bajando, que significaba que, pues bueno, Dios iba a enviar a un Salvador, un puente entre él y los hombres. Después de esto, Jacob siguió caminando. Llegó con su tío a Padam Aram. Y bueno, conoce a su tío, a sus hijas y se enamora de una de ellas. Se llamaba Raquel. Y le dice a su tío, oye, yo me quiero casar con Raquel. Se enamora. Y le dice, ok, está bien, pero tienes que trabajar para mí 7 años. Esto a lo mejor a algunos les va a sorprender y pueden decir, pues es que incesto o aquello, pero tenemos que entender el contexto histórico de que, bueno, no era como hoy en día que conoces
gente y conoces mucha gente Claro. y puedes saber pues quizá, no sé si se escuche bien, pero puedes escoger, ¿no? Por así decirlo, porque pues somos muchos. Pero en ese tiempo, pues querían seguir como con el mismo linaje y Sí, debía ser de la misma familia. Ujú. Entonces, el punto es que trabajó 7 años por Raquel. Después de estos 7 años, pues le iba a dar a Raquel, a Jacob, pero en la boda, en vez de entregar a Raquel, lo engaña y le entrega a a la hermana mayor de Raquel, a Lea. Esto, pues, por lo mismo, ¿no? De la primogenitura. Sí. Lea era la primogénita o era Sí, la mayor. Creo que no se podía saltar primero a la menor que se casara y luego Exacto. el chivo quedado, ¿cómo es? Chivo pasado, chivo quedado. El punto es que no se podía pasar a la mayor. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que la engañó? ¿Cómo es que en el altar no se diera dio cuenta, ¿no? Estuvimos leyendo y bueno, en esos tiempos, cuando te casabas, pues las mujeres usaban un turbante y solo se les veía los ojos. Entonces, así fue como engaño. Entonces, la cubrieron toda y solo se le veían los ojos. Cuando Jacob se la lleva acaban la celebración y se van a la tienda, a la luna de miel, se la lleva a la luna de miel, se da cuenta y se enoja, ¿no? Se enoja con el tío. ¿Cuál era el nombre del tío? Labán. Se enoja con Labán y va y le reclama. Y le dice, oye, pues yo trabajé 7 años para ti, para que tú me hicieras esto, pues no. Entonces Labán le dice, ok, te propongo trabajar una semana más y al igual te entregaré a Raquel. Trabaja una semana más, que esta semana más le entrega a Raquel, sin embargo se queda a trabajar. Otros 7 años. Otros 7 años ahí. Por Raquel. En estos 7 años es cuando empiezan a nacer, ahora sí, el pueblo de Israel, ¿no? Empiezan a nacer los hijos de Jacob, empiezan a nacer Rubén. Sí, Después de Rubén nace Simeón, aquí lo había escrito. Y déjame contarte algo que menciona la Biblia, un versículo que para los cursis dice así: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días porque la amaba. O sea, por Raquel era la que le gustó desde un principio, pero pues ya le dieron también a la otra. ¿No? Sí, no le importó. No le importaba el tiempo, pero al final iba a recibir a quien la amaba. Entonces, bueno, en estos 7 años nacen los primeros 11 hijos de Jacob. Algunos de ellos con Lea, algunos de ellos con Raquel. Bueno, solo el último. Con la sierva de Raquel y con la sierva de Lea también. Nace desde Rubén hasta José. Y nace una hija, una niña. Eran puros hombres, pero nace una niña, ¿no? Dina, se llamaba Dina. Nace Dina, la cual, pues bueno, no fue la causante porque ella fue la víctima, pero sí, por una situación que vivió ella, que fue violada, la familia de Jacob, pues decide regresar, respaldados por Dios, regresar a la tierra de Canaán, que era donde vivía Jacob de joven, hace 14 años, ¿no? Pasaron algunos años, Dios habló con Jacob, diciéndole que tomara sus esposas, su familia, su ganado, sus pertenencias y que volviera a Betel, primeramente a Betel, que era donde se durmió y tuvo ese sueño de la escalera. Y para este momento, como les decía, Jacob ya había tenido 11 hijos, ¿no? 10 hombres y una niña. Jacob no sabía, en el regreso, Jacob no sabía cómo iba a ser el reencuentro con su hermano, por lo que
empezó a enviarle ganados, empezó a enviarle ovejas para que él fuera digiriendo la que noticia. Empezar a aceptar, ¿no? Poco a poco. Uh-huh. Sin embargo, Jacob está pues muy triste, ¿no? Estaba muy arrepentido de lo que había hecho, que era haber comprado la primogenitura. Por lo que al anochecer puso a salvo, mientras iban de camino, puso a salvo a su familia y se apartó para pasar la noche solo. Con un espíritu triste, oró a Dios pidiéndole perdón por aquella acción que tomó con su hermano, y un varón apareció frente a él. Uh-huh. Algunos dicen que este varón era el mismo Dios, o otros dicen que era un ángel. La Biblia no especifica, dice que era un varón. Un varón. Y Jacob sabía que esta persona, este varón, era enviado de Dios, uh-huh, o era alguien que podía bendecir a Jacob. Sí. Entonces Jacob le dice: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Este se negó y empezó una pelea que duraría hasta que rayaba el alba. Duraría hasta la mañana, ¿no? Pelearon toda la noche. Uh-huh. Jacob no se cansaba, él seguía con las mismas fuerzas hasta que amaneció. El varón vio que no podía con él, uh-huh, y le tocó el encaje de su muslo, uh-huh, que más o menos, pues, el muslo, ¿no? Sí, se lo descoyuntó. Se lo hirió, y entonces Jacob empieza a cojear desde ahí. La pelea terminó. Jacob, pues ya con su pierna mala, pues ya no puede continuar peleando. Y el varón le pregunta su nombre. No, perdón, Jacob le pregunta su nombre al varón. No. Uh-huh. El varón le pregunta a Jacob su nombre. Así como te llamas. Dice: soy Jacob, y ahí es donde le cambia, uh-huh, le dice, el nombre. Le dice: soy Jacob. Y el varón le responde: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Es cuando, ahora sí, ya tienes a tu familia, ya tienes a tus esposas, ya tienes a tu ganado. Ahora sí te voy a llamar Israel. Uh-huh. Sea tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta parte es literal de la Biblia, dice. Entonces Jacob le preguntó: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y entonces lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, salió el sol, cojeaba de su cadera, uh-huh, como les decía. Y pues bueno, ahora era un nombre nuevo, se llamaba Israel. Jacob significaba usurpador, significa, uh-huh, usurpador. Que pues bueno, tiene algo que ver, ¿no? Que le robó, que le cambió, que le quitó la primogenitura. E Israel significa que ha peleado con Dios, ¿no? Entonces, Dios le daba a entender a Jacob, ahora Israel, que de su descendencia vendrían grandes reyes y al final el Mesías, ¿no? Entonces ese era otro indicador del sueño que tuvo, que esta escalera, que era el puente de Dios y los hijos, y que ese puente iba a venir de su descendencia. Llega llega Jacob, continúa con su camino y llega a Esaú. ¿Y qué crees que pasó, Dylan, al llegar a ver a Esaú? No lo quiso ver. ¿No? Pues bien. Todo lo contrario. Bueno. Esaú lo recibió con los brazos abiertos, sin ningún rencor, como si Dios mismo hubiera tratado con él, uh-huh, como si Dios mismo le hubiera dicho a Esaú, perdona a tu hermano, sí, no tengas ningún rencor, porque pues todo fue un plan mío, ¿no? Bueno, eso no dice en la Biblia, ¿no? Pero sí, incluso Esaú no quería como recibir uh-huh, todo lo que le mandaba Jacob, porque dice: no, pues es tuyo, pero dice,
no, acéptalo y hazme saber que me has perdonado, ¿no? Sí. Como dices, lo perdonó. Ujú. Llega Jacob, pues se presenta, bueno, llega Israel, presenta a Raquel y pues todo su empieza familia, a caminar como debía, ¿no? Raquel pasa un tiempo y Raquel se embaraza. Había quedado embarazada por segunda vez. Hasta ahorita había quedado Raquel embarazada por segunda vez. Y en el parto ella iba a morir. Bueno, murió. Y daría a luz a Benjamín. Y aquí con Benjamín, el hijo 12, con él se formarían los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Sí. ¿No? Estas 12 tribus que ya son las esenciales en la Biblia, en la historia. Entonces, aquí con los hijos que les decía, con los hijos de Israel, empieza el pueblo de Israel. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí cada uno se empieza a multiplicar su familia. Aquí quiero mencionar que Raquel, que fue la amada de Jacob, fue enterrada en Hebrón. Hebrón es un lugar que hoy en día se puede visitar y es conocido porque ahí fue enterrado Abraham, fue enterrado Isaac, fue enterrada la esposa de Abraham, Sara, y este lugar lo compró Abraham para enterrar a Sara. Y hoy en día se conoce como la tumba de los patriarcas y está en Cisjordania, Palestina. Entonces, si pueden ir, si tienen la oportunidad de ir, ahí va pues tanto judíos como musulmanes, en este caso que vienen de Ismael, cristianos. Ahí se juntan muchas religiones, pues por este tema de Abraham, ¿no? Básicamente hasta aquí es cuando empieza, ahora sí, lo bueno de la historia del pueblo. Del pueblo, que más adelante sería... Pues sí, yo creo que estaría bien decir quiénes son las 12 tribus, porque así yo no me las sé de corrido, pero ¿las tienes tú de corrido? Las digo como dice aquí. A ver, dilas tú. Yo te voy ayudando. A ver, según yo, de Lea son Rubén, Simeón, es Leví, es Judá, y de ahí nació después de las siervas, nació Dan y Neftalí. También de las siervas nació Gad y Aser. Después nació José. Después Isaacar. Después Zabulón. Y ya por último Benjamín. Sí, siento que es ¿José? Así en ese orden. No, José no fue el 10º. A ver, producción. Mi producción le sabía, ¿no? Bueno, si no es... Todos son hermanos, ¿no? Para que se les vayan aprendiendo. Sí, bueno, estas tribus, más adelante iremos explicando o daremos un tema especial de las tribus de Israel, porque cada tribu tenía... pues sí, su labor, ¿no? Labor diferente. En el capítulo pasado de Core dijimos que la tribu de Leví era un hijo de Jacob, de Israel. Que eran los que se encargaban del sacerdocio, del templo. Entonces, cada una tenía sus propias tareas. Entonces, sí, es muy importante que sepamos esta historia, que es como el comienzo que nos lleva ¿a quién, Dylan? A Jesús. A Jesús, exacto. Exacto. Ya pronto ahí vamos a poner en el video cómo fueron la descendencia desde Adán hasta Jacob, Israel, para que ahí lo chequen, lo estudien y si tienen la necesidad o las ganas de aprenderlo, pues ahí va a estar.
Pero y pues bueno, creo que es todo. Sale. Pues sí, les recordamos que se sigan suscribiendo, que nos den un like para que sigamos pues, animándonos a hacer este contenido para ustedes. Igual les decimos que estamos en YouTube o en Spotify y lo compartan igual con sus amigos. Si quieren una historia, díganos qué historia quieren, y se las vamos a hacer. Y por otro lado, igual los chavos de nuestra ciudad están llevando un estudio bíblico en línea por Webex, donde van a llevar más a fondo, ¿no? las historias, no exactamente las que nosotros estemos diciendo, sino van a llevar un estudio más detallado, más en forma y más con un discernimiento y con una enseñanza bíblica. Y pues bueno, vamos a terminar aquí, a dejarlo aquí. Sí, nada más sigan ahí en Instagram, Team JVP, y en Facebook también ya nos estamos instalando. Y ya, sería todo de nuestra parte. Cuídense mucho. Nos vemos, Guzmán. Adiós, Chuck.